Cuando ustedes ya saben, si yo empezamos la clase y yo no he puesto a grabar, pues me dice el profe hay que grabar. Ustedes saben pues que yo de todas maneras les subo las grabaciones y eso sirve para que estudien más adelantico. Las reglas del juego son exactamente las mismas del semestre pasado. En cuanto a las evaluaciones, que también van a ir allí en el cronograma, tenemos también 3 evaluaciones, cada una con el valor del 25%. Igualmente tenemos los 3 quizzes, cada uno con valor del 5%, en la misma forma que los hicimos el semestre anterior, unos 8 días antes de cada parcial. Y tenemos pues, digamos, las actividades complementarias que ustedes ya saben pues que deben de presentarlas. Espero que en todo este tipo de evaluaciones pues seamos lo más honestos posible, ¿sí? Porque acuérdense lo que les decía el semestre anterior. En primer lugar, yo no les dije que estudiaran medicina, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Isabela? Sí, señor. ¿Mm? Yo no les dije que estudiaran medicina, ustedes fueron los que les dio por meterse en semejante lío. Y en segundo lugar, pues ustedes pueden pasar, digamos, eh, la carrera a punta de fraude. ¿Hasta dónde? Cuando llegan a la parte clínica. En la parte clínica, donde ya les toca enfrentarse al paciente, si ustedes no saben todo lo que se ha visto en teoría, van a tener problemas. Y serios porque ahí sí está en juego la vida de las personas. ¿Sí? Y si, digamos, de pronto la sortean y se gradúan, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay médicos malos? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y a ustedes les gustaría, María Camila, que la atendiera un médico malo? No, profe, yo no. Obvio no, exacto. Entonces, es en eso que les invito a que piensen, o sea, en ser buenos médicos. ¿Hay médicos buenos? Sí, profe, Sí, claro. profe. Claro, profe. Y gracias a Dios son la mayoría, ¿no? Muchos médicos buenos. Entonces, de ustedes depende a cuál de los dos grupos quieren pertenecer. Si al grupo de médicos malos o al grupo de médicos buenos. Eso sí ya es una decisión personal que yo no puedo, digamos, llevarlos a que la tomen. ¿Estamos? Entonces, de esa manera es que evaluaremos el curso. El libro guía en este semestre, entonces va a ser el libro de Strayer. Puede ser la sexta, la séptima, la octava edición. Para los temas que vamos a tratar, realmente no ha cambiado mayormente. ¿Sí? Entonces, acuérdense que ese fue el libro que utilizamos de guía el semestre anterior, al final, en la última parte del curso. Pues ese mismo libro vamos a utilizarlo en metabolismo. Están muy bien explicados los procesos de una manera bastante didáctica. Yo voy a estar utilizando las imágenes del libro de Strayer en las clases, lo cual pues espero les facilite el entendimiento de los temas. Vamos a trabajar todo lo referente al metabolismo, ¿ok? Entonces ese es el cometido pues de este semestre. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No, profe? Ok, bueno, entonces voy a hacerles una breve introducción de presentación del curso, que es lo que les estoy diciendo, sino que no me detengo como cuando estábamos en primero, porque ya ustedes conocen la dinámica, entonces no me voy a poner a repetirles lo que ya les conté, los principios ustedes ya saben, pues la responsabilidad que tienen, el método de estudio ustedes ya saben, el modelo pedagógico que maneja la universidad, seguimos bajo esa misma
situación, pues a mí ya me conocen o no me conocen. ¿Hay alguno que no me conozca? Bueno, en persona no nos conocemos, lastimosamente, pero ya saben, pues, quién soy, ¿no es cierto? Entonces, le voy a pedir un minutico, por favor. Listo, aquí estoy otra vez. Qué pena con ustedes. Entonces íbamos en la parte de, bueno, ya les había explicado la evaluación. Es básicamente el mismo esquema que utilizamos. Las evaluaciones pues van a ser por Moodle, ¿sí? Como lo hicimos el semestre anterior, ya conocen el sistema. Santiago está levantando la mano. Dime, Santiago. Santiago García. Sí, profe, te quería preguntar sobre eso. ¿Vamos a seguir haciendo la modalidad del parcial a las 7 los sábados? No, no, no. Oye, ya me Eso. estaba asustando. No. En primer lugar, ni siquiera que tocas el tema. En primer lugar, acuérdense que terminamos en ese horario del parcial a las 7. ¿Fue decisión de quién? ¿Ah, De Santiago? nosotros. De nosotros, profe. Eso fue decisión de ustedes. No, este semestre vuelve y juega. Vamos a mirar de aquí a la otra semana y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Sobre la fecha y el horario que mejor nos quede a todos, ¿ok? Listo, ¿Listo? profe. Gracias. O sea que Santiago, tranquilo, tranquilo. Pero vuelvo y les repito, tenemos que ponernos de acuerdo. La vez pasada fue porque nadie podía. Entonces, no, pues tenemos que, esto es una cuestión de trabajo en equipo y de colaboración. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, listo, Santiago. Nos ponemos de acuerdo, no se preocupen, nos ponemos de acuerdo y ustedes saben que yo no me complico la vida, pero pues tienen ustedes que colaborar, digámoslo así, en ese sentido. ¿Qué les decía de los parciales? Los quizzes. Todo eso pues se los voy a enviar en el cronograma, que no se los envío hoy, sino el día de mañana. Pero desde hoy vamos a empezar clase, hoy arrancamos con el tema de enzimas, que es un tema fundamental y siempre nos lleva tiempito, entonces hay que abordarlo bien. Ok. A lo que nos vamos a dedicar es al metabolismo. Entonces déjenme, yo les hago una breve introducción para que nos orientemos de qué se trata.
Ok, entonces voy a cerrar aquí el video para compartir pantalla. Están viendo todos allí la pantalla, ¿no es Sí, cierto? profe. Sí, Listo. sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una breve descripción del curso antes de hablar de las enzimas. Entonces, el curso que vamos a estar viendo es la segunda parte de lo que ya revisamos el semestre anterior. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que el curso es sobre metabolismo. Sobre metabolismo. ¿Qué saben ustedes del metabolismo? ¿Qué creen que sea eso? ¿Qué les dice esa palabra? Hola, ¿me están oyendo o no? Sí, profe. ¿Y por qué no me contestan? Pues yo pienso que es como convertir algo en otra cosa, como cambiar algo. Cambiar algo. ¿Qué otra cosa? Pues es el conjunto de procesos químicos que nos mantiene vivos. El conjunto de procesos químicos de los individuos, sí. Es parte de la bioquímica y lo que acabas de describir allí fue la parte de bioquímica. Sí, el metabolismo es parte de la bioquímica, obviamente. Entonces son todos los procesos químicos o bioquímicos, como le quieran llamar, está bien, necesarios para la utilización de energía ¿sí? Y la construcción de moléculas. ¿Ok? Nosotros estamos constantemente construyendo moléculas y para hacer moléculas, ¿qué necesitamos? Átomos. Necesitamos átomos, sí. ¿Qué más necesitamos? Energía. Energía. Necesitamos energía. ¿Y qué más necesitamos? Con esos átomos y esa energía, ¿qué hacemos? Enlaces. Enlaces, exactamente, enlaces. ¿Y qué tipo de moléculas podemos hacer? Covalentes o iónicas. No, esos son los enlaces, los tipos de enlaces. ¿Qué tipo de moléculas podemos hacer? Las biomoléculas. Las biomoléculas. ¿Y cuáles eran esas biomoléculas? Los carbohidratos, Los carbohidratos, las proteínas, las proteínas. ¿Qué más? los lípidos, Los lípidos. Y faltó una. Ácidos eh, nucleicos. Los ácidos nucleicos. Ok. Pero hay una molécula que no es orgánica y sin la cual no podemos vivir y por ende también es una biomolécula. ¿Cuál es? El agua. El agua. ¿Sí? El agua. El metabolismo transcurre en un medio acuoso. ¿Listo? Porque acuérdense que nosotros somos básicamente ¿qué? Agua. Agua, exactamente. Y amarrado al agua, ¿qué está amarrado al agua? Siempre que hay agua, hay ese algo que les digo. ¿Mm? Siempre que hablamos de agua, ¿qué hay? hidrógeno y oxígeno. Oxígeno.
¿Ah? ¿Qué hay siempre amarrado al agua? ¿Les cayeron mal las vacaciones? Oxígeno. Pues en el agua, en la molécula hay oxígeno, obviamente. Pero hay un concepto que deriva del agua y que siempre que hay un medio acuoso está ese concepto ahí amarrado. ¿Una solución? Sí, una solución y hasta que no me digan yo no sigo, porque eso ya ustedes lo saben. Polaridad. Polaridad y derivado de esa polaridad que hay, ¿Iones? ¿Covalente? ¿qué hay derivado de esa polaridad? Ay, no, ¿en serio no se acuerdan? Si el agua es polar, entonces el agua se puede ¿Disolver? otra cosa por allí. ¿Ionizar? Ionizar. ¿Y cómo se ionizaba el agua? ¿Cómo se ionizaba el agua? ¿Cómo era la ecuación? A ver, díctenmela, yo la escribo aquí. Agua. Y si la voy a ionizar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué escribo aquí? Profe, pues sería como produce H más OH menos. Pero una flechita que va y vuelve, ¿no? Ajá. H más OH menos. ¿La flechita qué me dijiste? Va y vuelve. Listo. Esa es la ionización del agua. ¿Y de aquí qué se desprende? El pH. ¿El qué? ¿Qué se desprende de aquí? pH. El concepto de pH. Siempre que hay una solución acuosa, está el concepto de pH. ¿Ya hablamos de esto o no? Sí, profe. Sí, Sí. señor. ¿Saben por qué hay que meter a las personas a la UCI cuando están graves por el COVID? Porque tienen ¿Han una averiguado? acidosis. Más durito, que casi no te estamos escuchando. Qué pena. Tienen una acidosis respiratoria, ¿no? Tienen una acidosis respiratoria. ¿Y por qué tienen una acidosis respiratoria? Porque no se pueden expulsar los iones de hidronio de la sangre o de los pulmones. Porque no se pueden expulsar, ¿sí? Las moléculas de CO2. Acuérdate que el sistema es el sistema agua más CO2 nos da H2CO3 que se disocia en H más HCO3 menos. Y entonces esto hay unos equilibrios, acuérdense, y cuando está malo el pulmón, que sería aquí, que tendría que estarse expulsando para que jalonara protones hacia acá, como se queda, entonces los protones se quedan. Y si aumenta el número de protones en una solución acuosa, caemos en una ¿qué? Acidosis. ¿La causa cuál es? Respiratoria. ¿Y por qué? Porque los pulmones no están funcionando bien. Y no están funcionando bien, ¿por qué? Porque hay toda una reacción inflamatoria generada por la infección por el coronavirus que se ha metido en las células alveolares, y el alvéolo, que solamente tenía que tener aire, ahora tiene un poco de células inflamatorias, se llena de líquido y no funciona, y la persona se termina muriendo de una acidosis respiratoria. ¿Sabían eso? Pregunto, ¿sabían eso, sí o no? Señor. ¿Eso lo revisamos nosotros? Sí, señor. Sí, profe. Sí.
Y de eso se está muriendo la gente y por esa razón es que estamos confinados y por esa razón es que no podemos salir a las calles masivamente y sin las medidas de seguridad porque se saturan las unidades de cuidados intensivos y entonces hay que hacer cola para entrar a la universidad, a la unidad de cuidados intensivos. Y pues si la persona no le damos el soporte respiratorio adecuado, se nos mueren antes de entrar a la unidad de cuidados intensivos. El hecho que entren a la unidad de cuidados intensivos no necesariamente implica que se va a salvar, pero sí implica que tiene una opción más de vida. Por eso es que las UCI no pueden estar congestionadas para poder tener espacio para meter a las personas que se compliquen. Esa es la razón del confinamiento, chicos. Y me da mucha pena, pero esto lo revisamos y en detalle. ¿Cuántas lecturas hicimos de pH? ¿Y cuántas clases hicimos de pH? O yo no les di pH a ustedes. Yo creo que fue al otro grupo que yo les di pH. A ustedes como que no los di. Sí, profe, Isabela, sí Arturo, yo vimos. creo que no les di a ustedes, ¿no es cierto, Isabela? Fue al otro grupo, ¿no? No, si no lo diste, profe. Ah, ya. Es que pensé a veces que me había equivocado. Entonces, primera tarea. Entonces, miren, antes de ponerles aquí la primera tarea. Entonces, ¿qué hablamos del metabolismo? Los procesos químicos que son necesarios para la utilización de energía y la construcción de macromoléculas o de moléculas. ¿Sí? ¿Qué moléculas? Ustedes ya lo dijeron. Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y moléculas, pues como el agua, que están siempre allí, y en el agua está inherente el concepto de pH, y ya sabemos todas las implicaciones clínicas que tiene el pH, y además de eso, necesitamos iones, ¿sí? Todo esto que está aquí, ¿qué creen ustedes que es? Todo eso que encerré ahí, ¿qué es? ¿Hace parte del metabolismo? No, todo lo que encerré, voy a encerrarlo en rojo. Lo que ya vimos en el primer semestre. Exactamente. Esta es la bioquímica 1. Esta es la bioquímica 1. Aquí está metido, si estamos haciendo esto en el agua, ¿qué otros conceptos están metidos aquí? ¿Por qué me dijeron, son dos flechitas, una flechita para el otro lado? Equilibrio, Aquí está metido equilibrio y aquí hay concentraciones, o sea que está metida cinética química. Y pues, ¿cuántas moléculas de agua se necesitan? Ahí está metido estequiometría. ¿Estamos o no? Sí, profe. Pregunto, ¿todo eso lo revisamos? Sí. sí, señor. Entonces, si en el metabolismo vamos a ver los procesos químicos necesarios para la utilización de energía y la construcción de macromoléculas, ¿sí? Entonces, si vamos a construir moléculas, ¿qué tiene que suceder? Que tenemos que recurrir a los conocimientos previos. Tenemos que saber toda la bioquímica 1. Entonces, la primera tarea es eso. ¿Sí? Hoy se las paso porque es primer día, no, otra cosa. Entonces, hoy estoy bonachón. Pero para el jueves tienen que estar pilas con todos los conceptos de bioquímica 1. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Porque si yo voy a construir una molécula, por ejemplo, glucosa, y lo que tengo es CO2, agua y energía, y voy a construir glucosa, ¿qué necesito hacer?
Una reacción. Una reacción química. Y si hacemos una reacción química, entonces tenemos que tener claro como célula la estequiometría y la cinética química. ¿De qué factores dependía una reacción química para que se llevase a cabo y de forma rápida? O sea, cinética química, a una velocidad rápida Pues para una el era la organismo. temperatura, ¿no? Una era la temperatura, ¿qué más? Entonces la temperatura, a ver, paremos un momentico ahí, la temperatura. Ustedes, pues, les ha tocado salir de vez en cuando, y cuando uno llega a los centros comerciales, hay una persona allí con un aparatito. ¿Qué es lo que hacen con ese aparatito? Medir la temperatura. Medir la temperatura. ¿Y por qué lo dejan seguir a uno? Porque no está superior a 37. Porque no está superior a 37. O sea que podemos decir que en condiciones normales la temperatura es constante. O sea, las reacciones químicas en el organismo van a transcurrir siempre en una persona normal, que no esté enferma, todas esas cosas, a 37 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, señor. Listo. ¿De qué otro factor dependía una reacción química? De la cantidad de la concentración de la sustancia. De la concentración de la sustancia. Ok, entonces las concentraciones de las sustancias para cualquier tipo de molécula permanecerán constantes. En nuestro Sí. organismo. ¿Sí? ¿Las concentraciones permanecen constantes? No. ¿Por qué sí o por qué no, Isabela? Pues porque dependiendo de las condiciones externas, pues internamente también permanecerán. Sí, pero Vale. con las sustancias, por ejemplo, con, digan ustedes, con glucosa, con un ácido graso determinado, un aminoácido determinado, ¿por qué no permanecen constantes? Depende de cuánto se consuma. Claro, porque somos un sistema abierto. Estamos intercambiando, ¿qué es lo que intercambian los sistemas abiertos con el medio? Energía. Materia y energía con el medio. Hay una forma muy fácil de que ustedes se den cuenta de eso. El estado natural de ustedes es hambre. ¿Sí o no? Y cuando Sí. mantienen con hambre, ¿qué es lo que hacen? Comer. Comer. Entonces ahí que están intercambiando con el medio. Materia. Materia. Pero Energía. se comieron un sándwich. Y ese sándwich está hecho de carbohidratos, ¿sí o no? El pan del sándwich. Sí, ¿Y los carbohidratos qué tienen? Energía. Ok. energía. Ok. Entonces, ¿sí ven cómo es de fácil? Y todo ese sándwich lo convertimos en grasa que se va para la panza. No. Parte de ese sándwich, ¿en qué termina? Pues unos son desechos, otros se utiliza como energía. Exacto, desechos. Los desechos sólidos o líquidos, ¿qué son? Materia. 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 Y como son sustancias químicas, ¿tendrán energía? Sí. Sí. ¿Estamos o no? Sí, señor. Entonces mantenemos intercambiando materia y energía con el medio. Por esa razón es que hacemos un metabolismo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a revisar en este semestre son todos esos procesos metabólicos. El metabolismo es supremamente extenso, es muy extenso. ¿Sí? Entonces no vamos a ver pues todo el metabolismo, pero sí vamos a ver el metabolismo
de las principales moléculas para nosotros. Que son carbohidratos, lípidos y aminoácidos y proteínas, y de bases nitrogenadas o compuestos nitrogenados. Esas son las 4 moléculas que vamos a revisar sus procesos metabólicos. De cómo se construyen, ¿sí? Que es el metabolismo biosintético, que le llamamos anabolismo. Y cómo se destruyen para obtener energía, lo llamamos metabolismo degradativo o destructivo, le pueden decir es igual. Y a esa parte le llamamos catabolismo. ¿Mismo? Entonces, estos son procesos. O sea, cuando hablamos de un proceso es que involucra una serie de reacciones químicas. Hasta llegar a N. Entonces son reacciones químicas que pueden ser en algunos casos reversibles, en otros casos irreversibles. Entonces, dijimos que una reacción química depende de la temperatura, pero ya dijimos que la temperatura es constante, ¿sí o no? Y entendimos por qué. ¿O a alguien no le quedó claro? Dijimos que depende de la concentración. Y la concentración de las moléculas en la célula, pues obviamente no va a ser constante porque está sujeta a entrada y salida. Entonces puede variar esa concentración. ¿De qué más dependerá ese metabolismo? Esas reacciones. Que si hay un catalizador. De si hay o no catalizadores, ¿sí? ¿Y los catalizadores qué era lo que hacían? Acelerar el proceso. Pero sin cambiar. Acelerar el proceso. Ah, Entonces, ¿ustedes qué creen? En las células nuestras, o sea, en nosotros, ¿qué creen que será bueno? ¿Que hayan o que no hayan catalizadores? Que sí. ¿Me preguntas o me dices? No, pues que sí, porque si es en el proceso demasiado lento, pues no podrían hacer los procesos que tienen que hacer a diario. Sí, esa es una muy buena razón. O sea, necesitamos que los procesos ocurran rápido, ¿sí? Entonces, sí es indispensable en nuestras células la presencia de catalizadores, ¿sí? Eso es fundamental. Nuestro metabolismo también depende, adivinen de qué. No crean que se van a liberar del pH. El pH les cambió la vida, igual que el coronavirus. La vida de ustedes se partió en dos, antes del pH y después del pH. Del pH no se van a, es mejor que se familiaricen bien con el concepto, porque no van a liberar de ese concepto ya en toda su vida. ¿Sí? Porque el pH, cuando hablábamos de proteínas, ¿qué pasa si metemos a una proteína a un pH muy ácido? Depende de la Pierde su estructura. proteína, pero se desnaturaliza. Se desnaturaliza. ¿Y qué quiere decir que se desnaturaliza, Santiago? Se altera su estructura. Y si se altera la estructura, ¿qué es lo que pasa? no Puede es la perder misma sus función que debería de funciones. Se cumplir. altera la función. Por eso la acidosis en el paciente con COVID lo mata, porque sus proteínas dejan de funcionar de la manera correcta y entonces su organismo no funciona y termina muriéndose. ¿Estamos claros? Sí, Entonces, señor. ese pH también tenemos que mantenerlo
Constante. ¿Cómo hacemos para mantener el pH constante? Hello. ¿Cómo hacemos para mantener el pH constante? A ver. Con los sistemas, con los buffers, Con los buffers. ¿Me preguntas o me dices? te digo, ¿Y cómo funciona un buffer? ¿Qué es eso? un sistema en el cual ayuda a equilibrar cuando se necesitan iones y pues haga exceso también de ellos. Ok. Entonces los buffers son las soluciones amortiguadoras de pH. ¿Eso lo vimos o no? Yo no les hablé de buffers, amortiguadores de pH o tampones. Sí, Sí, señor. ¿Y entonces qué pasa? Me siento como si estuviera hablando con personas que nunca en su vida han hablado de esos temas. Y yo esos temas se los di. ¿Ustedes se imaginan que no estuvieran viendo este curso conmigo, sino con otro profesor? ¿Se imaginan? ¿Qué estaría pensando el otro profesor en este momentico acerca de mí? Ah, Isabela, Diana, ¿qué creen? ¿Que no nos enseñaste los temas pasados? Que no les enseñé nada, ¿no es cierto? Yo pensaría eso. Pero pues como yo fui el profesor el semestre pasado, pues no puedo pensar eso porque yo sí se los enseñé. Entonces, pilas, pilas, pilas. Hoy se las paso, pero el próximo jueves yo necesito que estén pilas con esto, porque si no tenemos clara la bioquímica 1, la bioquímica 2 se nos va a convertir en un problema. Y de una vez les digo, es más compleja que la 1. Se necesita mucha atención y se necesitan esos conocimientos previos. Y este semestre es más complicado que el anterior. El anterior que vieron, así de las materias básicas, vieron bioquímica, anatomía, embriología, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, claro. Y vieron COE, que ustedes no le ponen cuidado a COE, pero es la materia más importante. ¿Y qué más vieron? Informática, Lógica. inglés, Lógica. lógica es muy importante, porque ratio es para enseñarles a pensar. ¿Listo? Bueno, este semestre miren el panorama. Me corrigen si me equivoco. Bioquímica 2, biología celular, que vamos ahí como de la mano. Neuroanatomía, fisiología, histología. ¿Qué me faltó? P2. hoy P2. razonamiento. POE2 y racionamiento. ¿Cómo ven el panorama? Y si además de eso, en biología celular, ¿ustedes qué creen? Cuando empiecen a hablar en biología celular, ¿ya tuvieron clase de biología celular? Sí, señor. Pues ¿Ya la les introducción. La introducción. la introducción, sí, la introducción. Y les dijeron que les iban a hablar de la célula, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. Les van a hablar de la célula y van a ver organela por organela de la célula. ¿Sí o no? Entonces, la primera Sí, profe. organela que van a ver, pues es la membrana celular. ¿Alguien se acuerda cómo es una membrana celular? Sí, Es una señor. doble membrana de fosfolípidos. Una doble bicapa de fosfolípidos con proteínas inmersas en ella. Y estamos hablando de biología celular. Y eso de la doble bicapa de fosfolípidos y proteínas inmersas en ella, ¿eso qué es? bioquímica. Bioquímica. Si van a hablar del núcleo de la célula, ¿qué hay en el núcleo de la célula? ADN. Ok.
¿Y dónde hablaron del ADN? En bioquímica 1. Ok. Toda la bioquímica 1 les va a servir para poder entender biología celular. Entonces, si ustedes no tienen claro la bioquímica 1, no van a entender biología celular y no van a entender la bioquímica 2. Histología. ¿Quién sabe de qué se trata la histología? El estudio de los tejidos. El estudio de los tejidos. Un tejido, ¿qué tiene? Células. Busquen ahí en internet. Tiene células, listo. Y entonces volvemos a lo que estábamos. ¿Qué más tiene un tejido? Fibras, Fibras. ¿Y esas fibras son qué? Dime una fibra de esas. colágeno, Colágeno. ¿Y el colágeno qué es? Una proteína. ¿Qué más encontraron ahí en internet que hay en los tejidos? La matriz extracelular. ¿Qué hay en la matriz extracelular? Pues les voy a decir agua, mucopolisacáridos y fibras proteicas. ¿Dónde están el colágeno, la fibronectina, la laminina, las queratinas? ¿No? Son todas esas fibras proteicas. Y en la célula, para poder interaccionar con esa matriz, la célula en la membrana tiene unas proteínas que se llaman adhesinas, ¿sí? ¿Dónde están las queratinas? Están las caderinas, las lectinas, ¿sí? Que son promoléculas de adhesión y son, adivinen qué, proteínas. Entonces, resumen, ¿les iría bien en histología sin saber bioquímica 1? No, Definitivamente no, no creo. ¿Qué otra materia fue que dijimos que están viendo? Fisiología. Wow. Fisiología. Ok. ¿Ya tuvieron presentación del curso de fisio? No, ¿no es cierto? no, sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué les dijeron que les van a contar en fisio? Fisiología Iniciamos con celular. membrana celular. Fisiología celular. Imagínense. Y volvemos a la célula. Y si hablamos de célula, ¿tenemos que hablar de qué? Bioquímica. Bioquímica. Exactamente. Es el funcionamiento de la célula. Mecanismos de transporte a través de membrana. ¿Cómo hace una molécula cargada para pasar a través de la membrana? A través de los diferentes transportes, ¿Y esos transportes qué son? reacciones, Esos Proteínas. transportes qué son? Proteínas. Volvemos otra vez a la bioquímica. Neuro. Entonces, en neurología, en neuroanatomía, ¿qué van a ver? Pues es la continuación de la anatomía. Y en neuroanatomía, lo primero que van a hablar, adivinen de qué son. Neuronas. ¿Y las neuronas qué son? Las células. Y esas neuronas interactúan con otras células, con otras neuronas, y se forman las sinapsis. ¿Alguno sabe qué es una sinapsis? Pues todavía no la han visto en neuro, yo sé, pero por cultura general.
Sí, pues es el proceso químico que ocurre cuando se comunican las neuronas. Es un proceso químico. Sale una sustancia, neurotransmisor, de una neurona presináptica y se une a una neurona postsináptica. ¿Y se une a qué? ¿A qué parte de la neurona postsináptica? A las dendritas. A las dendritas. ¿Y qué hay en las dendritas que recibe a ese neurotransmisor? ¿Ah? Proteínas. Una proteína, exactamente, una proteína receptora. Entonces, lo que les quiero decir es que esa bioquímica 1, que en este momentico ustedes la están tirando al tarro de la basura, pues es mejor que vayan al tarro de la basura y la recojan, porque va a ser fundamental para todo lo que van a hablar en este semestre. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces volviendo acá al metabolismo, necesitamos conocer todo eso porque nos vamos a dedicar al metabolismo de estas moléculas. Y en ese metabolismo, pues vamos a revisar procesos que van a ser reacciones químicas, que obviamente necesitamos que ocurran rápido porque tenemos que reaccionar rápido ante todas las situaciones cambiantes del medio, porque hay una frasecita que necesito que se aprendan de una vez. Por ahora, aprendas en la sí. A mí no me gusta la memoria, pero por ahora aprendas en la sí de memoria y la vamos a ir entendiendo poco a poco. El ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces, como el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso, nuestras células tienen que adaptarse a esas nuevas condiciones. Para adaptarse, necesitan siempre energía, o sea que hay unos procesos de transformación de energía que son fundamentales para nuestras células y para que puedan subsistir. ¿Estamos hasta allí? Eso es lo que hace que esas reacciones tengan que ocurrir de manera rápida. Entonces, por esa razón necesitamos un catalizador. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esos catalizadores, habíamos hablado que teníamos catalizadores de qué tipo. Orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos habíamos hablado de que eran metales. ¿Se acuerdan o no? Como el platino, por ejemplo. El níquel. ¿Sí? Y hay catalizadores orgánicos que también los mencionamos y vimos más o menos cómo funcionaban los catalizadores y son las enzimas. ¿Se acuerdan que les hablé de las enzimas someramente o no? Sí, profe. Sí, señor. Contéstenosla. Sí, sí, señor. Listo, entonces las enzimas. Ese tipo de catalizadores son fundamentales en el metabolismo para poder que ese metabolismo transcurra de manera rápida. Necesitamos esas enzimas, o sea que son el eje central del metabolismo, que es a lo que nos vamos a dedicar en este semestre. Y entonces el primer tema que vamos a ver que nos va a tener ocupado esta semana y la otra van a ser las enzimas. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Sí, sí, señor. Bueno, entonces pilas, yo veré. Miren, esa bioquímica 1 para todo lo que les va a servir. Entonces, depende de ustedes. Todavía están a tiempo. Pilas, pues. Ok. Entonces, vamos a
aprovechar esta segunda hora. Esa era más o menos la introducción al curso y las reglas del juego y cómo vamos a trabajar. Mañana les envío el cronograma, pero ya saben que agarren el capítulo 8 del libro de Strayer, que con ese vamos a empezar a trabajar hoy y vamos a seguir trabajando el jueves. Y ya mañana les paso pues el cronograma detallado, así como el del año pasado, con fechas y con todo allí anotado. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las enzimas. ¿Listo? Bueno, estos, digamos, los temas que tenemos que revisar en las enzimas. ¿Sí? Y esta es la generalidad. Entonces, las enzimas, que se escriben así, bueno, ahí está en inglés, pero en español también lo tienen que escribir así, con Z. ¿Sí? No lo vayan a escribir de esta forma, no es correcto, porque este es encima de algo. ¿Listo? Entonces, enzimas. Ese término enzima viene del latín. ¿Sí? Resulta que cuando se descubrieron las enzimas, por allá a finales de 1800, se utilizaban levaduras para fermentar el azúcar. ¿Sí? La fermentación consiste en que a partir del azúcar, la sacarosa, entonces las levaduras, que son hongos, ¿sí?, agarraban al azúcar y la sometían a un proceso de metabólico, que lo vamos a ver en detalle, y producían etanol. Y ese es el fermento. Y ese es el principio de la cerveza. Pues ustedes están muy jóvenes todavía, no saben qué es la cerveza, ¿no es cierto? Jamás en su vida han visto qué es una cerveza, ¿no es cierto? Pues sí, yo sí he visto. Ah, pero no has tomado cerveza. Pues no me gusta. Pero entonces sí la probaste, ya caíste. Pues porque mis papás me dicen que pruebe, porque luego me voy a tomar a otros lados y así, entonces mejor que esté con ellos. Me parece una buena decisión. Listo. La cerveza. ¿Ustedes saben cómo se hace cerveza? Agarran un recipiente, ¿sí? Y echan un, digamos, como un extracto de cebada. La cebada es un cereal similar al trigo, al arroz, ¿no? Entonces, un extracto de cebada. Básicamente, ¿esto qué es? Almidón. ¿De qué es que está hecho el almidón? ¡Ole! Hay 44 personas, 43 personas conectadas. No es De posible que glucosa, alguna me profe. conteste. ¿De qué Profe, está de hecho el almidón? glucosa. De eh, glucosa. ¿Listo? Está hecho de glucosa. Ok. Entonces, esa glucosa, el azúcar de mesa, que es la sacarosa, ¿de qué estaba hecho? de Hola. glucosa y fructosa, profe. De glucosa y fructosa. Exactamente. ¿Y la diferencia entre glucosa y fructosa cuál era? ¿Cuál era la fórmula química de la glucosa? C6H12O6. ¿Y cuál 6 era la carbonos. fórmula química de la fructosa? 6 carbonos, pero con un grupo aldehído. Profe, ¿no es que la fructosa tiene un grupo cetona y la glucosa un aldehído? Exactamente, la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa. ¿Verdad?
Entonces, ojo, ahora me entienden el por qué tienen que acordarse de todas las cosas. Si no, vamos a tener problemas. De una vez les digo. Entonces se echa este almidón aquí. ¿Listo? Y a ese almidón de cebada se le echan levaduras, que son hongos, organismos unicelulares, que hacen ese proceso metabólico de fermentar la glucosa, que puede venir o en la sacarosa o en el almidón, hasta etanol. Eso es toda una ruta metabólica que involucra 10 pasos que los vamos a ver en detalle. ¿Listo? Y entonces, por eso, después de cierto tiempo en que la levadura haga su trabajo, entonces obtenemos la cerveza. ¿Sí? Entonces se hace con cebada, también se le llama azúcar de malta. ¿Sí? Porque como es almidón, entonces la degradación del almidón va a dar maltosa. ¿La maltosa qué era? Un disacárido. Un disacárido, que estaba hecho ¿cómo? Por Por dos glucosas. glucosas. Por 2 glucosas, ¿ok? Entonces, ¿han tomado ponimalta? Sí. La ponimalta es básicamente el principio para la cerveza. Si a una ponimalta ustedes le echan levadura, la dejan allí un tiempito, unos días, eso se va a convertir en cerveza. ¿Estamos? Porque la ponimalta tiene maltosa. Entonces, la levadura fermentaba, tenía esa capacidad de fermentar la glucosa, llevarla hasta etanol. Estos científicos, entonces, ¿qué dijeron? ¿Será que son las levaduras vivas o será algo diferente que se encarga de esto? Entonces, ¿qué hicieron? Mataron las levaduras. ¿Cómo las mataron? Las calientan. Y echaron esas levaduras calentadas, muertas pues por calor, en esa azúcar de malta. ¿Y qué creen? También obtuvieron fermentación, o sea, producción de etanol. ¿Ya? Entonces dijeron, hay algo en la levadura que puede fermentar la glucosa. En latín, en la levadura, se describe enzima. ¿Estamos? O sea que la palabra enzima quiere decir en la levadura. Y el significado es que ese algo que hay en las levaduras que tenía la capacidad de fermentar la glucosa, lo que hacía era permitir esa transformación. ¿Sí? Por eso las enzimas, entonces, son catalizadores. Ya nosotros sabemos qué es un catalizador. Un catalizador es una molécula que aumenta, ¿sí?, la velocidad de una reacción química. ¿Sí? O sea, es un acelerador. Y ya vimos todo de que ellos no interfieren con la constante de equilibrio ni modifican el equilibrio de la reacción, sino que lo único que hacen es que transcurra más rápido. Ok. Entonces, hay diferentes tipos de enzimas, desde su naturaleza química. Las enzimas de las que vamos a estar hablando todo este semestre son proteínas, son de naturaleza proteica. Pero se han encontrado también moléculas de RNA, que van a hablar de ellos el próximo semestre en molecular, que tienen la capacidad también de acelerar reacciones químicas. Y a esas moléculas de RNA con actividad catalítica se les conoce con el nombre de ribosinas. Esas no las vamos a tocar aquí, se las comento que existen. Van a hablar de ellas un poco en biología molecular el próximo semestre. Y también se han visto algunos anticuerpos, los anticuerpos pues, que están tan de moda ahora por lo del coronavirus, ¿sí? Son moléculas de defensa, lo que hacen es neutralizar a los antígenos, los bloquean. Pero se ha encontrado que hay algunos anticuerpos que pueden modificar esos antígenos, o sea, transformarlos químicamente. ¿Sí? Entonces, eso es también un mecanismo catalítico. Son proteínas, porque los anticuerpos son proteínas,
pero son proteínas que no están diseñadas para catálisis. Entonces a esos anticuerpos catalíticos se les conoce con el nombre de enzimas. Van a hablar un poco de ellos por allá con Anilsa en inmunología. Esa primera parte está clara para todos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces profe. las enzimas de las que vamos a hablar, acuérdense que vamos a estar centrados en estas, ¿ok? En estas, las enzimas proteicas del metabolismo, pero no desconozcamos que existen estas otras. Entonces, las enzimas como catalizadores se caracterizan por estas cosas. En primer lugar, tienen la capacidad de hacer catálisis, que ya sabemos el concepto que significa. Aumentan la velocidad de la reacción, ¿sí? Y al aumentar esa velocidad de reacción, ellas no sufren ningún cambio en la reacción. O sea, ellas, así como entran, vuelven y salen. ¿Sí? Lógicamente, durante el transcurso de la reacción, pueden sufrir unas modificaciones, pero al final vuelven, ¿sí? Y recuperan su estructura original. Característica fundamental de una enzima, la especificidad. ¿Sí? Las enzimas son específicas. O sea, las enzimas no se van metiendo con cualquier reacción, sino que están diseñadas para una sustancia en particular, una reacción en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay enzimas muy específicas. Por ejemplo, hay una que se llama, ¿están viendo ahí todo lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Sí, profe. Glucoquinasa. Esa glucoquinasa, no se preocupen todavía mucho por el nombre, tiene esta particularidad. Puede agarrar la glucosa más ATP, ¿sí? Le quita un fosfato al ATP y se lo pone a la glucosa y entonces la convierte en glucosa 6-fosfato. Entonces la glucoquinasa solamente trabaja con glucosa y la fosforila en el carbono 6 específicamente. Tenemos otra enzima, entonces es específica para fosforilar glucosa, la glucoquinasa. Pero tenemos otra enzima que se llama hexoquinasa. La hexoquinasa agarra una hexosa más ATP y la convierte en hexosa fosfato. ¿Cuáles hexosas? Ella puede agarrar. ¿Fructosa es una hexosa? Sí, ¿Glucosa es una hexosa? sí, ¿Galactosa es una hexosa? ¿Galactosa es una hexosa? Sí, señor. ¿Manosa es una hexosa? sí, ¿Ribosa es una hexosa? ¿Ribosa es una hexosa? sí. No, ¿Por qué no? es una pentosa, ¿no? Es una pentosa, exactamente. Ahora me entienden el por qué lo que les estoy diciendo, de que tienen que tener estos conceptos claros, porque esto todo lo revisamos ya, chicos. Qué pena con ustedes. Entonces, ella agarra las hexosas, cualquiera de las hexosas que mencionamos, y las puede convertir en hexosa fosfato. O sea, si agarra la fructosa, la convierte en fructosa 6-fosfato. Si agarra la glucosa, la convierte en glucosa 6-fosfato. Si agarra la manosa, la convierte en manosa 6-fosfato. Si agarra la galactosa, entonces la galactosa 6-fosfato. Pregunto, ya, si agarra la ribosa, ¿la convierte en qué? Pentosa con fosfato, no sé. Si agarra la ribosa, ¿en qué la convierte?
Pues una exoquinasa no creo que pueda coger una ribosa. Exactamente, porque se necesitaría que fuera una pentoquinasa. Muy bien. No agarra la ribosa. Entonces, pregunto, ¿la glucoquinasa es específica? Sí, señor. Sí, ¿La exoquinasa es específica? sí, Pues es muy general, ¿no? Porque puede coger cualquier exosa. Entonces no es específica. pero solo las exosas. Exactamente. Entonces, ¿cuál de las dos es más específica? La glucoquinasa. Glucoquinasa. Exacto, pero la exoquinasa también es específica. Estamos entonces así varían las especificidades en las enzimas, pero son específicas. ¿Sí? La exoquinasa es específica para exosas. No te agarra pentosas, ni te agarra tetrosas, ni te agarra un lípido, ni te agarra un aminoácido. ¿Estamos? Entonces hay de especificidades a especificidades, pero todas las enzimas cumplen con esta propiedad de ser específicas. ¿Estamos hasta allí o no? ¿Está Sí, claro? señor. esto hasta allí? Dime, Ana María. Sí, profe, está claro. Bueno, perfecto. Regulación. ¿Qué entienden ustedes por regulación? Que no se salga de control alguna reacción. Que no se salga de control alguna reacción, sí, exacto. Puede ser. ¿Qué otra opinión? ¿No hay más opiniones? Que permita mantener un balance. Mantener un balance. ¿Y cómo es eso de mantener un balance? A ver. Pues si de pronto se descontrola algo en el organismo, que permita regular esos procesos para que se vuelva a un equilibrio. Bueno, por ahí más o menos, sí. Eso sería regulación. ¿Sí? O sea, que las cosas no se salgan de un cierto parámetro. ¿Sí? Porque si salen de ese parámetro, pues eso le va a traer problemas a la célula. Entonces, cuando ya no se necesite un proceso bioquímico, pues hay que frenarlo. ¿Sí? Cuando se necesite un proceso bioquímico, pues hay que activarlo y que funcione. Entonces, normalmente esos procesos, esas vías metabólicas, se regulan a través de las enzimas. Entonces, las enzimas son susceptibles de regulación. No todas, no todas, porque si tenemos nosotros una ruta metabólica como esta, que A se nos convierte en B, B en C, C en D. Entonces, esto es una ruta metabólica. ¿Listo? Son puras reacciones donde una molécula se va convirtiendo en otra molécula. Entonces, esta ruta metabólica, el producto final es N. ¿Sí? Y esta ruta metabólica va a una velocidad, voy a poner un valor aquí por poner cualquier cosa, 100 por hora. 100 moléculas de N cada hora. Y resulta que ya no necesitamos tanto N. Entonces hay que bajar esa velocidad de 100 por hora a 10 por hora. ¿Cómo se hace? Regulamos a cada una de las enzimas, porque aquí va E1, aquí va E2, aquí va E3, aquí va E4 y por acá pongamos EN, o sea que hay varias enzimas ahí. ¿Ustedes qué les parece? Regulamos cada una de estas enzimas para que las inhibamos y entonces dejen de funcionar y se baje a 10 por hora. ¿Esa sería una buena solución? Pues el nivel encima 1 no sería un poco mejor. Esa es una buena opción. ¿Sí? Lo que dice quien habló.
Santiago. Santiago, lo que dice Santiago es cierto. No, pues no tenemos que regular a cada una de estas. Regulemos a E1. ¿Cómo la regulamos? Negativamente, o sea, disminuyamos su capacidad de trabajo. Si E1 disminuye su capacidad de trabajo, entonces ya todo el reactivo A va a dejar de convertirse en B. Y si hay menos B, pues va a haber menos C. Y si hay menos C, va a haber menos D. Y si hay menos D, así estas estén funcionando. Pero como dependen de lo que haya de reactivo, entonces vamos a disminuir. Y así funciona la regulación. No es necesario regular todas las enzimas. Se regulan por lo general 1, 2 o máximo 3 enzimas en una ruta metabólica que por lo general son la primera, segunda o en algunos casos la tercera enzima de la vía. Eso dependiendo de la complejidad que tenga la vía metabólica. Entonces son susceptibles de regulación. Eso es un mecanismo muy importante porque esa regulación pues es la que hace que nosotros podamos responder a esa condición cambiante del ambiente celular que les había comentado, que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces resulta que nos tocó correr, entonces se activa una ruta metabólica. Pero si ya el peligro que nos hizo correr pasó, pues tenemos que seguir con esa ruta metabólica activa. No. No. Entonces bloqueamos a esa primera enzima o segunda y listo, esa ruta metabólica decae. ¿Hasta allí estamos claros, sí o no? Profe, yo no entendí muy bien qué pasaba si regulábamos todas las enzimas. No, si regulamos todas las enzimas, no, perfecto, se puede. Y bloqueas a esta, y bloqueas a esta, y bloqueas a esta, y bloqueas a esta. Resulta que, te la voy a poner de esta forma, Laura. Para bloquear una enzima, para cada enzima que vas a bloquear, necesitas gastar 100 pesos. Estos 100 pesos simbólicos que te estoy poniendo allí, míralos como energía. ¿Estamos? Entonces, señor. si tú vas a gastar 100 pesos bloqueando a cada una de las enzimas, lo que dice Santiago es cierto, pues me ahorro toda esta plata y solamente bloqueo a esta. Porque si esta está bloqueada o disminuye su actividad, pues menos moléculas de A se van a convertir en B. ¿Estamos o no? Sí, Laura? señor. Ah, vale. Y si hay menos B, pues ya de ahí para allá, todo se va disminuyendo. Ah, ok, Y te ahorras vale. un poco de plata, pues de energía, ¿no? O de sustancias. Sí. ¿Estamos? Sí, señor, muchas gracias. Hay una cosa, y amarrado a la pregunta de Laura, muy importante. La célula siempre busca ahorrar energía al máximo, porque para la célula conseguir energía no es fácil. Entonces siempre buscamos ahorrar energía lo más que se pueda. Eso ténganlo presente. Ok. Otra característica de las enzimas es que habíamos hablado de las proteínas, que algunas proteínas eran proteínas simples y proteínas complejas. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, si no se acuerden, busquen, porque yo no les voy a decir. Sí, sí, señor. Ya de aquí en adelante no les voy a volver a decir nada de lo que ya tienen que saber. Las proteínas compuestas no son las que se pueden también como unir a otras biomoléculas. ¿Cómo es eso? Díganmelo claramente. O sea, que las simples están hechas de aminoácidos, solamente de aminoácidos. Las simples Y, están hechas solamente de aminoácidos. Listo. y las conjugadas están hechas de aminoácidos y compuestas por otras sustancias de la naturaleza. Como Que es por el cofactor. De naturaleza proteica, ¿no? de naturaleza proteica, de naturaleza no No, proteica. ajá, no proteica. proteica. ¿Sí? Que Eso son los que total. llamamos cofactores. Entonces hay enzimas que son simples y hay enzimas que son proteínas complejas. ¿Ok?
Entonces, aquellas proteínas, enzimas que son proteínas complejas, pues tienen cofactores. Esos cofactores funcionan como coenzimas, ¿no? Les había dicho de que si son moléculas orgánicas que no están unidas covalentemente a la proteína, las llamamos coenzimas. Si son moléculas orgánicas unidas covalentemente a la proteína, las llamamos grupo prostético. Y en algunos casos pueden ser metales. Entonces ahí tendríamos las proteínas, las metaloproteínas. Pues hay metaloenzimas. Entonces hay algunas proteínas, algunas enzimas que van a necesitar cofactores y hay otras proteínas que no necesitan cofactores. Y aquí falta una propiedad muy importante de las enzimas. Voy a borrar aquí para explicárselas, que no está aquí en la diapositiva, pero es muy importante. Las proteínas, las enzimas, llegan a una máxima capacidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando la proteína llega, si hacemos aquí hacemos la actividad enzimática, ¿sí? O sea, la velocidad a la cual trabaja la enzima. Y acá ponemos la concentración de la molécula que transforma la enzima, que en este caso la vamos a llamar el sustrato. ¿Sí? Entonces, las enzimas actúan sobre sustratos. Eso ya váyanselo aprendiendo. Entonces, si uno hace una gráfica aquí de esta cinética, que les voy a explicar en detalle más adelante, uno va a encontrar esto. Y si esto sigue en el tiempo, esto sigue igualito, igualito, igualito. No cambia en el tiempo. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Sí? Si esta actividad enzimática es velocidad, ¿qué quiere decir esto? Que las enzimas arrancan, miren, muy rápidamente a transformar el sustrato a producto. Y llega un momento en que ya se estanca su trabajo. Siguen trabajando exactamente a la misma velocidad. ¿Sí? Y a esa velocidad la vamos a llamar la velocidad máxima, la máxima capacidad de trabajo de las enzimas. ¿Y eso sucede por qué? Porque llega un momento en que todas las moléculas de enzima están llenas de sustrato. Cuando eso sucede, decimos que la enzima está saturada. ¿José? Esta es la otra propiedad. Tienen la capacidad de saturación, de llegar a una máxima capacidad de trabajo. ¿Eso está claro? O sea, profe, es como cuando se vuelven constantes, por así decirlo, su Sí, velocidad. ahí es constante, claro. Esa línea recta te está diciendo que la capacidad de la velocidad es constante. La velocidad máxima es una velocidad constante. ¿Por qué? Porque todas las moléculas de enzima ya están ocupadas con sustrato, por ende la velocidad va a ser la misma. ¿Listo? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, les decía que las enzimas son proteínas, de las enzimas que vamos a estar hablando. Y entonces, si se acuerdan, pues, del ejercicio que hicimos de bioinformática. Sí, yo hice un ejercicio de bioinformática con ustedes. Sí, señor. Ok, y vieron cómo se movían las proteínas y toda la cosa. ¿Sí? Y las estructuras secundarias y todo esto. Bueno, pues esto es una proteína. Esta que tenemos aquí pintada. Es una proteína, el modelo en superficie de esa proteína. Esta proteína es una enzima. Las enzimas obedecen a la misma organización de las proteínas. Pueden ser simples o pueden ser complejas, o sea, pueden tener cofactores o no tenerlos. Y las enzimas pueden ser monoméricas, o sea, tener una sola cadena polipeptídica, o sea, estructura terciaria, o pueden tener estructura cuaternaria, o sea, tener varias cadenas polipeptídicas. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de la estructura cuaternaria o no? Sí, señor. Díganme una proteína que conozcan que tenga estructura cuaternaria. Hemoglobina. Hemoglobina. Hemoglobina, exactamente. Entonces, así, ahí vamos a tener muchas enzimas que tienen estructura cuaternaria y otras, pues, que son, como en este caso del ejemplo, solo tienen estructura terciaria.
¿Listo? Entonces, hay un sitio en la enzima, hay un lugar de la enzima en el cual se va a unir el sustrato. Y es este lugar que está unido aquí, que aparece aquí representado en la enzima. Y esto que ustedes ven aquí en rojo, pues ese es el sustrato. Si lo ven allí, una molécula, se va a unir a este sitio que he resaltado allí. Y allí es donde la enzima lo fija por interacciones débiles que ocurren entre los aminoácidos de la enzima que están en ese lugar con los grupos cargados que tenga esta molécula, ¿sí? Formando enlaces de hidrógeno o interacciones iónicas, o con los grupos no cargados formando interacciones hidrofóbicas. Eso es otra cosa que tienen que repasar. ¿Se acuerdan de las interacciones hidrofóbicas? Sí. ¿Sí? ¿En qué consistían? Pues Que no es miscible con el agua. Grupos no polares interaccionando entre sí por el rechazo que les hace el agua. ¿Ok? Espero que el jueves estemos en otra sintonía, ¿vale? Porque además siempre me están contestando las mismas 4 personas y hay conectados 44. Siempre me están contestando, a ver, les digo quiénes son las personas que han estado contestando. Isabela, Laura, Diana, Santiago. ¿Quién me falta de los que han estado hablando? Los mencioné todos, ¿no es cierto? Pues yo también en algunas... Ana María, sí, sí, sí. Listo, 5. ¿Y los otros 38? Adrián Mateo Arango, ¿está por ahí? Sí, profe. Adrián, Sí, no te conocía la voz, Adrián. Tanto ¿cómo tiempo no, profe? sin oírte. A ver, abre la cámara, Adrián, yo te veo. Pues, Dame un segundo. ¿Listo? Ya, profe. Adrián, sí, ya te vi, Adrián. Hola, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ok. Adrián, ¿en qué consisten las interacciones hidrofóbicas? Interacciones hidrofóbicas. No es cuando son rechazadas las... cuando se rechaza una molécula, el agua rechaza una molécula. El agua rechaza una molécula. ¿Y el agua por qué rechaza esa molécula? No es por la polaridad, porque tienen la misma carga. Porque tienen la misma carga. No, Adrián, por eso ¿No? no es. Listo. Pues, dame un segundo, profe. Por eso no es. Andrea Angulo Castañeda. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, señor. Andrea, Profe, ¿me escuchó? sí, te escucho. ¿Puedes abrir la cámara, Andrea? Un momentico nomás ahí como para verte. Bueno. Hola, profe. Hola, Andrea, ¿cómo vamos? ¿Sí? Ok. Bien. Andrea, la misma pregunta. Porque las moléculas que rechaza el agua son polares. Y el agua no es polar. Ok, las moléculas que el agua reconoce son polares, mientras que las moléculas no polares, entonces el agua las rechaza y se ven obligadas a interactuar entre sí. Esas son las interacciones hidrofóbicas. Listo, Andrea, muy bien. Gracias, profe. Entonces, es que estoy hablando con 5 personas y hay 43 conectadas, entonces, pues, ¿no les parece que es como ilógico o qué? ¿O ustedes qué creen? ¿Que estoy muy cansón? ¿Ah?
¿Qué piensa Ana Isabel Oviedo? ¿Sí? ¿Está bien así o estoy exagerando? No, pero está bien, ¿Ah? porque se supone que ya deberíamos saber todo eso. Ok, se supone que ya deben saber eso. Y entonces, si aquí hay conectadas, imagínense en este horario y uno no hablar, pues sí, está difícil. Entonces, por medio de esas interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Es que espérense allí, por medio de esas interacciones hidrofóbicas se pueden también unir. Entonces, este sustrato, pues en la molécula sobre la o las moléculas sobre la cual actúa la enzima la vamos a llamar sustrato. Esa es una palabrita que ya se tienen que ir familiarizando con ella. ¿Listo? Sustrato. ¿Ok? Va a interactuar entonces en un sitio de la enzima con unos aminoácidos que hay allí por medio de interacciones iónicas, enlaces de hidrógeno o por interacciones hidrofóbicas, dependiendo de la naturaleza química de la molécula. Y a ese sitio, este sitio aquí en rojo que está resaltado, ¿saben cómo lo vamos a llamar? Como ahí es donde interactúa el sustrato, lo vamos a llamar el sitio activo. Sitio activo. Ahí es donde ocurre toda la acción de la enzima. Ese sitio activo, los aminoácidos que hay ahí no son consecutivos. Puede ser el aminoácido, acuérdense de la estructura primaria. ¿Qué era la estructura primaria de una proteína? La secuencia. Era la secuencia de La aminoácidos. secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Y los aminoácidos tenían una numeración, ¿sí? Entonces, si esto es una proteína estirada, en este extremo de acá, ¿qué tengo que poner? 5, 5. ¿De dónde sale un 5 ahí? ¿Por qué? pero estaba el nitrógeno y el carbono. ¿No es el grupo amino? El grupo amino. Y 5, no estamos en ácidos nucleicos, estamos en proteínas, el grupo amino. Y en este extremo de acá, ¿qué tengo que poner? El grupo carboxilo. El grupo carboxilo. El grupo carboxilo, exactamente. ¿Cuál es el aminoácido 1? ¿El del extremo de acá o el del extremo de acá? Del amino, ¿no? El del amino. Entonces, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5, hasta el N. Bueno, los aminoácidos que quedan aquí, después de que la proteína se plega, acuérdense que ya hace esto, esos aminoácidos que quedan en el sitio activo no son consecutivos necesariamente. Puede ser el aminoácido 85 más, y aquí también está el 73, y el 150 y el 245, ¿ok? Sino que por la estructura tridimensional quedan en la misma región. Y allí ellos forman ese sitio activo que es donde se va a unir el sustrato. Y ahí es donde ese sustrato se une y es transformado a producto. Entonces, de una vez también, lo que se obtiene después de que una enzima actúa sobre su sustrato, lo vamos a llamar el producto. ¿Estamos? ¿Está claro para todos eso? Sí, profe. Sí, pero Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase tienen dos tareas. La primera tarea es que me van a repasar toda esa bioquímica 1. Porque ya se dieron cuenta que sin esa bioquímica 1 clara, pues esto se complica. Y la segunda tarea es que van a revisar en el capítulo 8, lo van a seguir, ¿sí? Que esto que les he contado todo desde el capítulo 8, y van a ver, pues, cómo se clasifican las enzimas, ¿sí? Y la estructura de las enzimas y la cinética enzimática. Entonces, todo eso lo tienen que estudiar para el próximo jueves. ¿Estamos?
Profe, ¿puedes Sí, repetir, profe. porfa? Es que se me entrecortó. El capítulo 8. Vayan leyéndose ese capítulo 8 de Strayer. Todas Pero, las profe, tú generalidades de dijiste enzima. clasificación, estructura, cosa. Clasificación, estructura y cinética. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Entonces, el próximo jueves nos vemos a las 2 y continuamos. ¿Vale? Bueno, señor. Sí, profe. Bueno, entonces espero que el próximo jueves vengan como nuevos. Profe, disculpa, ¿por dónde nos vas a mandar el cronograma? El cronograma, el correo de ustedes sigue siendo el mismo o no? Sí, señor. Sí, profe. ¿Cómo era que era? Primer semestre mes 2020. Ah, te lo voy a escribir por el chat, ¿vale? Sí, listo. O me mandas un correíto. Yo tengo el mismo correo. Y Ah, entonces vale, para ahí vale. yo les Ya mando se el lo mando. cronograma. Y la otra cosa es que armen el grupito de WhatsApp, ¿no? Profe, ¿Vale? pues ahí estaba el de, o sea, ¿lo vas a dividir por, o sea, por grupos, el de 2 a 4 y 4 a 6 o No, todos podemos juntos? hacer uno solo, no hay ningún problema. Eso ya Ah, es depende de que creo ustedes. que ya había uno. Bueno, entonces actívenlo porque no me acuerdo, yo no tengo tantos que no. Entonces actívenlo y me mandan un mensajito por ahí. ¿Pueden ¿Listo? volver a mandar el link, porfa, del grupo? Yo no lo tengo. Sí, pues si soy admin, sí. Listo. Bueno, entonces en eso quedamos, ¿vale? Nos hablamos entonces el jueves. Que tengan buena tarde. Vale, profe, Chao, muchas profe, gracias. igualmente. Igualmente. Chao, profe, Profe, muchas gracias. gracias. Hasta luego.